Supuestamente Venezuela tiene drones. Supuestamente Irán los está vendiendo a precios bastante bajos. Y estos drones o aviones no pilotados son súper eficientes. De hecho, bastante baratos, bastante poco costo y bastante efectivos. ¿Qué se puede hacer contra ellos? Pues supuestamente hay ahora unos láseres que se están creando y con nosotros el profesor experto. Yo le he dicho que estamos haciendo un programa que se llama El Arte de la Guerra, pero él no lo sabe todavía porque no hemos llegado a dialogar nada, pero es como si estuviéramos haciéndolo. El Arte de la Guerra con Lajos Sasdi León Borja. ¿Cómo está, profesor? Saludos, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Saludos. Saludos, gracias por invitarme. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Ok, profesor, la pregunta que todos nos hacemos, antes que todo, me gustaría saber, ¿es posible que, antes de hablar de Venezuela y demás, pero es posible que unos drones, unos aviones no pilotados de Rusia cruzaran a Polonia? La OTAN tuvo que activarse, se activó Polonia obviamente y los derribó, pero ¿es posible que eso haya sido por accidente? No creo, porque, bueno, resulta que fueron 19 que entraron en espacio aéreo polaco y tengo entendido que, pues, al menos una parte de esos drones, si no todos, una parte, los examinaron, los restos, y tenían un segundo tanque de combustible que la versión normal, pues, de esos drones kamikaze carece. Por cierto, el nombre técnico de esas armas sería, según pues el Pentágono o la OTAN, UAV, que sería One Way Attack Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado de una dirección de ataque, o sea que no tiene retorno, como otros drones que pues regresan a la base, se pueden reutilizar varias veces. Y el segundo tanque de combustible, pues resulta, como no son muy grandes estos drones, y para evitar mayor peso, el tanque de combustible que tienen es como una bolsa, pues no voy a decir de plástico, de material sintético, donde está el combustible, pues tenía una segunda bolsa. Eso me imagino que para reducir el costo y el tamaño de tener un tanque metálico, por ejemplo, ¿no? Como de un misil o de material compuesto sólido. Bueno, pues tenían el segundo tanque de combustible que alargaba el alcance. Bueno, vamos a ver, aquí no recuerdo exactamente si el alcance normal habrían sido 500, 600 kilómetros, se duplicaba, se extendía unos 900, que habrá sido 450 kilómetros de alcance, o 500 se duplicaba a 1000. Una cosa así, pero que tenía un segundo tanque, al parecer lo tenían. Y eso, claro, sería indicio de que fue una cosa premeditada, planeada, pues como una provocación, sería mi interpretación. Provocación por un lado. Otra posibilidad es probar las defensas de la OTAN. Otra posibilidad, cómo reaccionaría la OTAN ante ese acto, pues que por un lado se podría interpretar como accidental si se quiere, pero mirando la evidencia se podría llegar a la conclusión que fue deliberado. La OTAN habría sacado el cuerpo diciendo no, fue todo un accidente para evitar enfrentarse a Rusia, o evitar una escalada, o reconocer lo que aparentemente fue un ataque deliberado y tomar medidas al respecto. Podríamos decir, mi interpretación y otros en la OTAN, que era poner a prueba la OTAN y la voluntad de la OTAN y aliados, pues bueno, Polonia como miembro y de sus aliados, de apoyarla. ¿Qué iban a hacer al respecto? Pero bueno, se dice que 3 de los drones, 3 o 4 de esos 19, iban rumbo a una base de la OTAN o de Polonia, al sur de Varsovia, creo, que servía como punto de apoyo logístico para Ucrania. Claro, tendría que ser al sur de Varsovia. Eso se dijo. Una de esos drones impactó, pero no causó daños, en los predios de una base del ejército polaco, una base polaca. Me imagino que no eran esos que iban en dirección presuntamente a la base esa, creo, de distribución de apoyo de la OTAN a Ucrania.
pero una se estrelló, lo que sí creo que sería una base el equivalente a la Guardia Nacional Polaca, ¿no? Era una unidad militar, pero la impresión que me daba es que no era, digamos, que una base tan importante como la otra, hacia donde iban esos drones. Y como saben, a ver, creo que fueron 3 o 4 drones interceptados, 4, por la defensa aérea, por aviones caza, pues polacos y de la OTAN. No sé si hubo 2 F-35 holandeses que participaron en derribar, y los otros eran 2 F-16 polacos, que derribaron entre esos 4, pues los 4 drones. Así que, bueno, un incidente que le siguió a eso, a lo de los drones que entraron en Polonia, es el de al menos un dron que entró en Rumanía. Y eso pues era creo que al día siguiente o los 2 días del incidente de Polonia. Porque hay otra cosa, bueno, algunos de esos drones, de esos 19, entraron pues por el norte de Ucrania, entraron pues en espacio aéreo polaco, o sea que venían de este a oeste, cruzaron todo el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, que está al norte de Ucrania, y de ahí entraron en espacio aéreo polaco y tenían una trayectoria como de arco, de norte, oeste, sur, hacia el este, o sea, entrar y atacar a Ucrania por el oeste de Ucrania, donde no habrían sido esperados, porque Ucrania espera los ataques desde el este, o sea, lo que viene del este hacia el oeste, pero estos drones estaban programados, es lo que vi en un mapa que proporcionaron los ucranianos, entraron por el norte de Ucrania, entraron en espacio aéreo polaco, sobrevolaron hacia el sur y de ahí viraron hacia el este, hacia Ucrania, tomándolos por la espalda, vamos a decir. Creo que un objetivo era Leópolis o Lemberg en alemán, Lvov en ruso, Lviv en ucraniano, Leópolis en español. Había otra ciudad que también parece que era blanco de esa maniobra de atacar desde el oeste, donde no eran esperados, donde no habría probablemente defensas antidrón, antiaéreas de los ucranianos. O sea que fue algo planeado, pero ven, tomando espacio aéreo polaco, eso pues claro, no es la primera vez que han entrado drones de rusos en espacio aéreo polaco, pero esta vez fueron múltiples, como 19, y aparte de esos que iban en dirección a una base de la OTAN, creo que sirve de distribución de ayudas de la OTAN a Ucrania, al sur de Varsovia, dieron esa vuelta como en arco, ¿no? Iban en esta dirección, dieron una vuelta como yendo hacia el sur y entrar hacia el este por, digamos que, el extremo oeste de Ucrania. Y después, creo que a los 2 días fue el incidente de Rumanía. No fueron tantos drones, no sé si fue solo un dron que los F-16 rumanos interceptaron. Pero claro, Rumanía pues es otro país fronterizo con Ucrania, ya saben, por el suroeste está pues hace frontera con el suroeste de Ucrania, tiene costa también con el Mar Negro, otro país muy importante estratégicamente hablando. Y hoy fue el incidente, porque mi argumento es que son provocaciones. Están tanteando los rusos, probando las aguas, a ver cómo va a reaccionar la OTAN, sí o no. Entonces fueron 3 cazas MiG-31, MiG-31, que bueno, sobrevolaron creo que por 12 minutos el espacio aéreo de Estonia, sobre una isla estoniana del mar Báltico, ya más al norte, ¿no? Bueno, sería noreste de Polonia, norte de Estonia. Y ya saben, Rusia hace frontera con Estonia. Entonces, los 3 MiG-31 estuvieron 12 minutos, como dijo un observador, no 30 segundos, que fue como un error, no, 12 minutos, hasta que vinieron cazas, creo que F-35 italianos, que son de la patrulla aérea que protege
a los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia ante una posible agresión rusa o violación de su soberanía, y los F-35 escoltaron a los MiG-31 fuera de espacio aéreo estoniano. Y hubo otra cosa, que los restos, creo que la cola de un dron, creo que Geran, que quiere decir geranio en ruso, que es la versión de los Shahides o 131, creo que esta otra es 136, Shahid 136, de origen iraní, pero la versión rusa o hecha en Rusia le llaman geranio, Geran. Creo que la cola de un Geran, de esos drones kamikaze, apareció flotando, creo que en las costas de Letonia, porque ya saben, pues está Lituania, al norte Lituania, otro país báltico, Letonia, donde está su capital Riga, pues había sido, creo que el cuartel general de la flota del mar Báltico soviética en tiempos de la Unión Soviética. Un puerto muy importante, estratégicamente muy importante Letonia, y al norte Letonia está Estonia. Así que, ¿qué hacía ese dron? Sería el segmento, la parte de la cola de un dron ruso flotando, que llegó eso según la fuente Militarny, que es una página de internet de noticias militares ucraniana, pues que apareció creo que en las playas de Letonia. Y coincidencia u otro mensaje. Ya saben que la reacción de la OTAN y de la Unión Europea pues no se ha hecho esperar, en el sentido que, bueno, Polonia invocó el artículo 4 del Tratado de Washington, con el cual se fundó en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, NATO en inglés. Y el artículo 4 es llamar a consultas un miembro. Ahí tienen el segmento ese, muy bien, Jay, creo que apareció en Letonia. Y pues es la parte trasera, ¿no? Todo el mundo, que por si acaso es Latvia en inglés, para aquellos que no saben de qué país está hablando. Letonia, Latvia, sí. Entonces, pues ya ven, ¿fue coincidencia o quedó un mensaje a Letonia, o sea, a la OTAN? Entonces, bueno, Polonia invocó el artículo 4, llamar a consultas aliados de la OTAN para hablar de un incidente serio como el de los drones. Rumanía no sé si llamó a consultas por el artículo 4, pero Estonia lo ha hecho hoy por el incidente de los 3 MiG-31. Un poco más para hablarles del MiG-31. El MiG-31 era el sucesor en tiempos de la Unión Soviética del MiG-25, que la OTAN llamaba Foxbat. Y el MiG-31 la OTAN le llama Foxhound. Y ya saben, pues usan, parece que para los cazas rusos han usado palabras código, la OTAN, empezando por la letra F: Foxbat, Foxhound, Fulcrum, el MiG-29, Flanker, el Sukhoi 27 y sus variantes como el Sukhoi, el Su-30 MK2 que tiene pues Venezuela, ¿no? Sería un Flanker, pero una versión pues más avanzada que la original soviética Sukhoi 27. Entonces los MiG-31 como el MiG-25 fueron diseñados para interceptar, creo que el Blackbird, el SR-71 Blackbird Pájaro Negro, el avión supersónico que llegaba a una velocidad de 3 veces la velocidad del sonido, Mach 3. Tienen un ejemplar en el Museo de la Aviación y del Espacio, la extensión del Museo del Smithsonian, pero no el museo original que está en Washington DC, sino que está por el aeropuerto internacional de Dulles, en el norte de Virginia. Ahí cerca hay el centro, ¿cómo se llama? No sé si es von Kallman. Ahí tienen un Blackbird entero. Bueno, pues era para interceptarlos, volar, porque el MiG-31 tiene una velocidad máxima de Mach 2.8, casi Mach 3, y misiles de largo alcance. Puede llevar misiles, ahora se me escapa la terminología, pero para que tengan una idea, al hablar de un misil aire-aire para derribar otros aviones, más allá del horizonte visual, pero sería aún muy más allá, un alcance largo para esa categoría, que en inglés sería
Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. 250 kilómetros de largo, de alcance, no sé si hasta 300. Ahora se me escapa la terminología de esos misiles, porque está el R-77, está el R-73 y este creo que era el R-27, o R-37, ahora se me escapa, uno de esos. Había dos fabricantes rusos, uno Novator y otro el que sería, que quizá no lo es, igual me equivoco, R-37, muy largo alcance. ¿Para qué? Bueno, sería también para derribar al Blackbird, en teoría, o un avión similar, o para atacar blancos de gran valor estratégico aéreos, como un bombardero estratégico, un B-52, un avión tipo AWACS de alerta temprana, de esos que llevan el radar para detectar aviones enemigos, pero a gran alcance, o un avión cisterna, como el CASE, creo que -135 Strato Tanker, creo que buque cisterna estratosférico, bueno, pues a una gran distancia, pero esencialmente fueron diseñados para defensa aérea, defensa del espacio aéreo patrio, vamos a decir, de la Unión Soviética y después pues de Rusia, contra aviones bombarderos estratégicos, aviones espía de reconocimiento como el Blackbird, etc. El MiG-31 y lo mismo antes el MiG-25. Ahora fueron adaptados como al final, ya después de caída de la Unión Soviética, habrá sido ya en los años 90, fines de los 90, bajo la Federación Rusa, fueron adaptados para llevar armas ofensivas, aire-superficie, para llevar ataques con una especie de bombardero táctico. Y ellos, o esos aviones, los MiG-31, que sería M la versión, M por cuando un caza tiene después de su numeración como MiG-29, Sukhoi 30 o MiG-31 le sucede una M, es como decir modificado, ¿no? Modernizado. Pueden llevar el Kinjal, el misil aerobalístico hipersónico, que ahora se me escapa la numeración, es como así, KH-, ahora no recuerdo el número, la KH sería una J nuestra, castellana en español. La J rusa la escriben como una X. La X en el alfabeto cirílico sería como una J nuestra. En inglés, pues como no tienen algo similar, le ponen la KH, por así lo pronunciarían, y así cuando escriben, abro paréntesis, escriben el nombre de Khrushchev, ¿no? Nikita Khrushchev, ponen en inglés KH, ¿no? KHR por Khru, pero los rusos lo escribirían con una X, que para ellos es como una J nuestra. Bueno, pues el Kinjal, que quiere decir daga, es un misil aerobalístico, o sea que lo lanza el MiG-31 y el misil, en vez de descender como otros misiles, quizá a nivel rasante de la superficie, sea de la tierra o del mar, para no ser detectado por el radar enemigo, se eleva, va más arriba, adopta como un vuelo balístico, una trayectoria balística, pero entonces desciende a cierta altura, ahí sí que desciende, y desciende a velocidades hipersónicas que puede incluso maniobrar para confundir las defensas enemigas. O sea que no sé si puede maniobrar en forma de S, por ejemplo, para confundir pues las defensas del enemigo, pero tiene esa capacidad, tengo entendido, para maniobrar. Los rusos lo han usado al Kinjal, es una de las armas que, como podríamos decir, maravillosas, milagrosas de Vladimir Putin, que hace unos años, creo que en 2017, en un discurso, creo que a la nación, a Rusia,
pues hubo simulaciones computarizadas que en una pantalla gigante mostró Putin a todos los presentes en la audiencia, ¿no? Miembros del gobierno ruso, etcétera, que claro, todos aplaudían. Y ahí estaba Kinjal, el misil aerobalístico, por cierto, inspirado al parecer en su diseño en el misil Iskander-M. Iskander sería el nombre en turco, en árabe de Alejandro, por Alejandro Magno. Y el Iskander lo han usado mucho los rusos en la guerra de Ucrania. Es un misil balístico de corto alcance. Tenía un alcance limitado a creo que 490 kilómetros, la versión rusa, porque la versión de exportación eran 270 kilómetros. Suelen ser las versiones del armamento ruso menos capaces, menos potentes que las versiones reservadas para las Fuerzas Armadas rusas. Pues Iskander-M tiene un alcance ahora de que al menos 500 kilómetros, porque eran como 490, para estar dentro de ese tratado de 1987, el tratado INF, Intermediate Nuclear Forces, el tratado que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firmaron para la eliminación de todas unas categorías de misiles, tanto cruceros como balísticos, lanzados todos desde tierra. No incluía los lanzados desde el aire, no incluía los lanzados desde el mar, pero sí todos de lanzamiento terrestre entre 500 y 5.500 kilómetros. Y allí, pues, Iskander, de tener 500 kilómetros antes de que Trump se saliera del tratado durante su primer término, acusando a los rusos de violar los términos de ese tratado de 1987 de control de armas nucleares de alcance corto, medio e intermedio, pues digamos que una vez que Estados Unidos se sale, dicen que Putin o los rusos respetaban los límites hasta este segundo término de Trump, que por Trump desplegar un sistema móvil que puede lanzar puede lanzar un misil Tomahawk con 2.500 kilómetros de alcance, pero de lanzamiento terrestre, que estaba prohibido bajo ese tratado de 1987. Creo que el sistema se llama Taurus. Usa un lanzador Mark 41, como los que usan en la Marina de Guerra Americana, los destructores esos desplegados por Venezuela, Arleigh Burke, de lanzamiento vertical, y el crucero Ticonderoga, clase Ticonderoga Lago Erie. El lanzador ese del ejército americano, Taurus creo que se llama, puede lanzar misiles Tomahawk para ataque a tierra, 2.500 kilómetros de alcance más o menos, y puede lanzar un misil antiaéreo contra misiles crucero y cierto tipo de misiles balísticos, el Standard Missile SM-6 de la Raytheon, la empresa Raytheon. Bueno, volviendo al Kinjal, porque me he ido por la tangente, pues parece que está inspirado en el Iskander, que ahora tendría 500 kilómetros de alcance. Podría incluso tener más, porque los norcoreanos desarrollaron una versión, probablemente bajo licencia de los rusos. Los rusos le dieron el diseño del misil como para decir que Rusia no le vende al que era paria. Ahora ya no, porque ahora pues Putin está en grandes con Kim Jong-un, el jefe de Estado, el dictador de Corea del Norte, porque por la ayuda militar que le ha dado y le seguirá dando en la guerra de Ucrania, Corea del Norte contra Ucrania. Entonces, pero ese misil, la versión norcoreana del misil Iskander, creo que tiene 600 kilómetros de alcance, tiene más oficialmente al menos que la versión rusa. Así que no se podría descartar que la versión rusa pueda tener también un alcance mayor que 500. Pero bueno, el Kinjal, que ahora no recuerdo el alcance de ese misil, pero no llega creo que a 500, es de lanzamiento aéreo. El alcance lo cubriría el avión que lanza el misil, ¿no? En todo caso, se inspiraría en ese misil Iskander, misil balístico de corto alcance, que esa categoría de misiles
está entre 300 y 1000 kilómetros, porque por debajo del misil balístico de corto alcance está el misil balístico de alcance cercano, o en inglés, porque yo lo estoy traduciendo las siglas en inglés, Close Range Ballistic Missile, entre 70 y 300 kilómetros, y el Short Range Ballistic Missile, misil balístico de corto alcance, entre 300 y 1000 kilómetros. Podríamos decir que Kinjal es un misil balístico de corto alcance, si no me equivoco, está por debajo de los 1000, por debajo creo que de los 500, pero por encima de los 300, si no me equivoco, hay que verlo, pero de lanzamiento aéreo. Eso no quiero decir que los MiG-31, esos 3 que violaron espacio aéreo estoniano, llevaban ese misil. No, que se sepa, no llevaban un misil ofensivo. En todo caso, habrían sido misiles aire-aire, pero tiene ese potencial. Y eso también podría ser una advertencia. ¿Por qué? Perdón, porque ya los rusos, desde creo que el 2008, y lo han vuelto, creo que sí, en las maniobras estas, en Zapad 2025, Zapad 2025, Zapad quiere decir oeste 2025, ruso-bielorrusas, maniobras conjuntas, aparecía en el antiguo enclave, bueno, era territorio de Prusia Oriental, era alemán, pero se lo dieron a Stalin, a la Unión Soviética, como botín de guerra, tras la derrota de la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Echaron a toda la población alemana, los que no mataron, porque sí hubo masacres de civiles, como la tierra iba a ser soviética, pues los rusos al llegar o les dejaban ir o les pasaban los tanques encima de las columnas de civiles que iban con sus carros tirados por caballos o mulas o lo que haya sido, y claro, pues un T-34, un tanque a gran velocidad, le pasa encima animales a la gente y todo, pero bueno, ya no se llama Prusia Oriental, se llama Kaliningrado, desde que es soviético. Eso sí, la capital del enclave ruso era la antigua Königsberg, que capital de Prusia Oriental, de donde fue el famoso filósofo alemán Immanuel Kant. Pero bueno, en todo caso, ahí aparecían las maniobras recientes, como de hace una semana, de la semana pasada, más o menos, misiles Iskander-M, de esos que les hablé, del cual se inspiraron para hacer el misil aerobalístico Kinjal, lanzado por los MiG-31, aparecían filmaciones rusas, ¿no? Pues como publicidad de sus maniobras, para informar y alertar también, claro, a la OTAN, ¿no? Advertirles. Estaban pues aparcados en una carretera, claro, escondidos entre los bosques, pero salen a la carretera y son lanzadores móviles. O sea que es un vehículo que se llama TEL, que en inglés quiere decir Transporter Erector Launcher. Transportador o transporte, erector, pues erigir el misil, y lanzador, todo en uno. Y claro, si lanzas un misil Iskander con ojiva nuclear, porque los rusos han dicho que están armados con armas nucleares, también han dicho que los misiles Iskander que tienen desplegados en Bielorrusia o Belarus, que en español sería Rusia Blanca, país satélite de Rusia, aliado satélite de Rusia, pues que los Iskander-M, esos misiles balísticos de corto alcance basados en Bielorrusia, lo habían dicho ya antes, como hace un año creo, algo así, que están armados con ojivas nucleares. Ahora, no creo que estén bajo el control de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, sino bajo personal militar ruso. No olviden que hay una presencia militar allí rusa poderosa, están construyendo bases, de allí invadieron a Ucrania para atacar a Kiev, la capital, atacaron desde el norte de Ucrania, desde el suelo bielorruso. Y Bielorrusia tiene esos misiles Iskander, pero estos que aparecieron en las maniobras Zapad de 2025, creo que estaban en el enclave ese yo le prefiero llamar con el nombre histórico de Königsberg, aunque sea políticamente incorrecto, no me gusta llamarlo Kaliningrado, es un nombre soviético, comunista, antihistórico, pero bueno, Königsberg, que quiere decir el monte, la montaña del rey,
König es rey, Berg es como monte, altura, colina, montaña. Pues ahí en ese enclave estaban esos lanzadores que podrían llegar a Berlín, tienen el alcance para llegar a Berlín, y a eso se refería Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Él decía como que esos misiles podían llegar a Madrid en cuestión de minutos. No tienen el alcance para llegar a Madrid desde Königsberg, desde Kaliningrado. Bueno, pues lo digo, no tienen ese alcance. Para poder llegar a Madrid tendrían que tener un alcance cerca de 3.000 kilómetros. Y eso los convertiría, no serían esos misiles Iskander-M, sino misiles balísticos o crucero de alcance medio. Los misiles de alcance medio terrestres tienen un alcance entre 1.000 y 3.000 kilómetros de alcance. Entonces, el nuevo vamos a ver cómo se llama, Oryezhnik, creo que es Oryezhnik, que al principio pensé que era un misil inventado, pero ese parece que existe y sería una versión de un misil balístico de alcance intermedio, que eso es una categoría de un alcance entre 3.000 y 5.500 kilómetros. El Oryezhnik sí podría llegar a Madrid, si se lanza desde Moscú, por ahí, pero no el Iskander-M. Pero sí el Iskander-M desde Kaliningrado, desde el enclave de Königsberg, puede llegar a Berlín, claro que sí. Y es una amenaza a Alemania, ¿no? Con misiles así, aunque sean de corto alcance, pero armados con armas nucleares. No recuerdo el kilotonaje, pero podría ser como 100 kilotones. Eso habría que revisarlo. Es la potencia nuclear. Para que tenga una idea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki aproximadamente eran más o menos unos 20 kilotones cada una. Un poco más quizá de 20 kilotones. Pero bueno, el Kinjal sería la versión de ese Iskander-M lanzada desde el aire. Los misiles Iskander que han lanzado los rusos y Kinjal desde los MiG-31 contra Ucrania, obviamente no llevaban ojivas nucleares. Pero el mensaje ruso podría ser que si hay una guerra con la OTAN, se reservan el derecho a usar armas nucleares. No quiere decir que las lancen, pero podría ser si la cosa se torna más caliente. Así que, bueno, esos son mis comentarios al respecto, ¿no? O sea que, básicamente, en cuanto a la probabilidad de que esto haya sido por error, tanto en Polonia como en Rumanía, las probabilidades son básicamente ninguna y se sabe que esa realmente no es una probabilidad o posibilidad. Sí, yo diría que incluso lo de Rumanía, porque ya ha habido drones que podríamos decir que iban a Ucrania a atacar terminales de puerto, ¿no? Por las bocas del Danubio, por allí, pero que se desviaron. Pero esto fue, yo creo que como fue a los 2 días de lo que ocurrió en Polonia, ¿no? Con 19 drones, por eso fue 1 o 2, 19, y con tanques adicionales de combustible para poder entrar y volar dentro de Polonia, ¿no? Que no se cayeran por falta de combustible. A eso le sigue lo de Rumanía, y mira estratégicamente, al norte Polonia, al sur Rumanía, o sea, el flanco norte, el flanco sur, entre el Mar Negro y el Mar Báltico, zona estratégicamente muy importante, y de haber un conflicto con la OTAN, el teatro de operaciones principal sería al menos en la zona de los Bálticos, porque Rumanía está escudada por Ucrania, excepto el enclave ese Transnistria, pero de haber una guerra probablemente los ucranianos se aliarían, de haber una guerra entre la OTAN y Rusia. Yo diría que lo lógico sería que la OTAN diría, bueno, pues Ucrania, somos aliados ahora, ¿no? En esta guerra, ocuparían Transnistria, porque Transnistria es una base de espionaje para Rusia, aparte de crimen organizado, drogas, armas, qué sé yo. Ya hay un mapa de Transnistria, pero por si acaso la razón por la cual insisto en la pregunta es porque CNN reportó, y básicamente todos los medios de Estados Unidos reportaron que los oficiales de inteligencia están divididos sobre si esto fue algo deliberado o fue algo, pues digamos, no intencional. Y pues para mí es obvio que pues Putin hubiera dicho, ups, perdón, pero que yo sepa no ha dicho perdón. Claro, mi interpretación sería que fue un mensaje. Están probando la OTAN, si les entra el mieditis, ¿no? O si decide que cómo van a reaccionar, sería la cuestión. Pero no es el fin de la historia, porque
otra posibilidad de provocación, de tantear las aguas, de ver si la OTAN realmente va a intervenir o no. Y no solo eso, Jay, si Estados Unidos va a intervenir o no. Porque lo último que he visto hoy es que el general, ¿cómo se llama? Kellogg, el enviado especial de Trump, general retirado, creo que es mayor general, el enviado especial de Trump hacia Ucrania, uno de los dos, porque el otro, ¿cómo se llama? Es Witkoff. Él dijo como que espere Europa una reducción de la presencia o de la participación de Estados Unidos en la defensa de Europa, una reducción. A eso unimos ese cambio, doy un salto un momento al Nuevo Mundo, y ese documento que se aprobó, creo que en febrero, se presentó en el Pentágono, por el cual pues se desvincularían las Fuerzas Armadas Americanas, o el objetivo estratégico no sería ya la China, contener a la China o Rusia, sino centrarse en las Américas, en el hemisferio occidental. Y por eso yo creo que todo ese despliegue de fuerzas en el Caribe, en mi opinión, son realmente fuegos artificiales, como para justificar ese cambio de política del nuevo Departamento de Guerra, pues le han cambiado de nombre. Pero al mismo tiempo van a reabrir una base que tenía Estados Unidos en las Filipinas en tiempos de la Guerra Fría. Probablemente era una base de tiempos de la de antes de la Segunda Guerra Mundial, de antes que Japón invadiera. Es la bahía de Subic, probablemente, bueno, sí, eso está por Manila, la bahía de Subic. Los españoles estuvieron allí en 1898 por la batalla de la bahía de Manila, así que había sido base naval americana en tiempos en que la Unión Soviética había ocupado la famosa gran base aeronaval de Cam Ranh, la bahía de Cam Ranh o Cam Ranh Bay, que había sido americana para la guerra de Vietnam, una gran base en Vietnam del Sur. Se retira Estados Unidos, Vietnam del Sur cae, y los comunistas vietnameses que conquistan pues la parte no comunista del sur, después se la dan a la Unión Soviética, la base de la bahía de Cam Ranh. Y pues la importancia de Subic Bay, la base de la bahía de Subic, era para monitorear los movimientos de los rusos en la zona del mar de la China Meridional. En aquel momento, los años 80, la China no estaba causando tanto problema en el mar de la China Meridional, aunque hubo un conflicto armado entre las fuerzas de Vietnam, ahora no sé si eran Vietnam del Sur o Vietnam del Norte, cuando todavía estaba Vietnam del Sur, y los chinos por las islas Paracel, porque hay dos archipiélagos en disputa en el mar de la China Meridional, las islas Paracel, que están ocupadas por la China, y las islas Spratly, que también pues los chinos creo que ya han ocupado todos los atolones e islotes que había, que están, digamos que se destacan esos archipiélagos en el mar de la China Meridional. Para que tenga una idea, al norte del mar de la China Meridional está la China y la isla de Hainan, Hainan Dao, que por cierto la isla de Hainan o Hainan Dao es la base, creo que la base más importante, diría yo, de los misiles submarinos de propulsión nuclear y misiles balísticos de la Armada China. A ver cómo es, People's Republic Army Navy, creo que le llaman, ¿no? Ejército Marina Popular de la China. Y entonces pues su base está allí al norte del mar de la China Meridional. Se dice que, imitando a los rusos, que tenían un concepto para proteger sus misiles, sus submarinos de misiles balísticos, que presuntamente todavía lo tendrían los rusos ahora, yo hablo de tiempos de la Unión Soviética, el concepto del bastión, que era zonas de aguas más o menos protegidas por la geografía o por la concentración de fuerzas rusas, soviéticas, para impedir que fuerzas antisubmarinas, sobre todo americanas o de la OTAN, en el caso de Europa, pues se acercaran a las zonas de operaciones de los submarinos de misiles balísticos, submarinos de propulsión nuclear y misiles balísticos soviéticos. Y un bastión estaba en el mar de Barents, al norte de la península de Kola.
otro bastión para la flota del Pacífico soviética y sería ahora para la flota del Pacífico rusa en el mar de Ojotsk, que está al norte de la isla de Hokkaido, la isla más septentrional, más del norte del Japón, y entre el continente euroasiático con el puerto de Magadán, las islas Kuriles hacia el este, formando el límite este del mar de Ojotsk, islas Kuriles que empiezan desde la península de Kamchatka y terminarían en las islas llamadas de Kunashir, las islas Kunashir y Toropu, ahora no sé si era Habomai, pero son unas islas que curiosamente están al norte de la isla de Hokkaido japonesa. Japón las reclama porque considera que las islas Kunashiri o Kunashir no son parte de las Kuriles que Japón tuvo que entregar con su derrota al final pues con la derrota ante la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo había leído que los submarinos rusos, cuando transitaban del mar del Japón o del mar de Ojotsk hacia el Pacífico, pasaban por las islas Kunashir, el estrecho de las islas Kunashir, al norte de Hokkaido, un punto estratégico muy importante y de monitoreo de aviones antisubmarinos americanos, del Japón, y claro, pues un submarino de misiles balísticos nuclear ruso basado en Petropavlovsk, en la península de Kamchatka, o puede operar en la amplitud del Océano Pacífico, del Pacífico Norte, o entraría, como en tiempos soviéticos, en el mar de Ojotsk, cerrado, ¿no?, por las Kuriles y el territorio euroasiático, ¿no?, del extremo oriente ruso, presuntamente protegido, para operar y, si le dan la orden, lanzar los misiles desde allí. El concepto del bastión. Lo que pasa es que submarinos americanos llegaron a entrar en el mar de Ojotsk y monitoreaban de cerca sin ser detectados, seguían silenciosamente a esos submarinos de misiles balísticos soviéticos, que se les suele llamar en la jerga boomer. Un boomer es un submarino de propulsión nuclear y misiles balísticos, no un submarino de ataque, no, como los de la clase Virginia de Los Ángeles, un submarino de propulsión nuclear y misiles balísticos como los de la clase Ohio o los de la clase Delta 4, como la OTAN le llamaba a esta clase de submarinos originalmente de la Unión Soviética, pero que la Federación Rusa ha continuado, etc. Así que la China tiene su concepto, al parecer, de bastión, imitando a los rusos en el mar de la China meridional. Pero claro, es un serio problema. La China quiere cerrar ese mar al resto de otros países, no cerrarlo, pero sí decir que son aguas territoriales chinas y que todo barco o avión que sobrevuele esas aguas o barco que navegue tiene que reportar o informar a los chinos porque está entrando en aguas territoriales. Y claro, Estados Unidos se opone a eso porque está a favor de la libertad de navegación. Y por ese mar de la China meridional pasaban, me imagino que todavía pasan, pero bueno, un tráfico, el petróleo consumido en petroleros, el petróleo transportado en petroleros que pues iba a la China, Corea del Sur, pasaba por allí. No sé si habrán cambiado la ruta y estarán pasando al este de Taiwán para evitar problemas con los chinos, haciendo la ruta más larga. Pero bueno, la bahía de Subic, volvemos a la bahía americana, era importante contra la Unión Soviética, ahora es contra la China y lo acaban de abrir. Obvio, porque Filipinas es aliado de Estados Unidos y los chinos pretenden quedarse con territorio insular, islas, islotes, que la Filipina reclama, probablemente quizás desde tiempos de España. Y que las islas Palawan están justo al oeste de las islas Filipinas. No están muy dentro, muy mar adentro, ¿no?, como por el centro del mar de la China meridional. Es que están pegadas a las Filipinas y los chinos lo reclaman como suyo. O sea, quieren todo. Y claro, si llegan a la frontera con Filipinas, podrían en un futuro hasta invadir, ¿no?, si quisieran, con fuerzas anfibias y ese gran despliegue de fuerzas navales que están construyendo. Subic Bay, pero hay otra base que no sé si ya la tiene Washington, no lo he estado siguiendo tan de cerca,
Fue, creo que Ferdinand Marcos, no fue Marcos, fue después de Ferdinand Marcos, de la caída de Ferdinand Marcos, el dictador, que era aliado de Estados Unidos, que cerraron, no sé si fue la presidenta que tuvieron, una presidenta, ¿cómo se llamaba? Aquino, que era Nelly Aquino, era viuda. El marido fue un político de oposición asesinado, creo Corazón que Aquino, ¿no? Corazón Aquino, sí, gracias, Corazón Aquino. No sé si fue ella, fue después, pero cerraron las bases americanas por petición de los filipinos que se marcharan de la base naval de Bahía de Subic y del campo de Clark Field. Esas eran las dos grandes bases de Estados Unidos en las Filipinas durante lo que yo llamo la Primera Guerra Fría. La primera porque ahora estamos en una Segunda Guerra Fría, pero no con la Unión Soviética, sino con la Federación Rusa. Y no sé si el Clark Field, la base aérea, se ha reabierto, pero si no se ha reabierto, seguro que la van a reabrir. Seguro que la van a reabrir. Bueno, se había abierto Roosevelt Road, oye, pues imagínate con la China ahí pegada, ¿no? Porque Venezuela no va a invadir Puerto Rico. Drones, tú me hablaste de drones, sí. Sí, profesor, antes de que siga, sí. básicamente hablemos ahora del asunto de Venezuela y si realmente pues los despliegues que hizo Venezuela recientemente, pero entonces su perspectiva es que las bases que tenía Estados Unidos en Filipinas las va a reabrir. Bueno, última noticia que la acabo de ver antes de conectarme a esta entrevista, es que van a reabrir la bahía de Subic Bay, la naval, la gran base naval que tenía Estados Unidos, y que obligaron a Estados Unidos a cerrar esas dos bases. Creo que habrá sido pues a fines del siglo pasado, cayó la Unión Soviética, habrán querido echarle mano a las propiedades, ¿no? Pues a esos terrenos, me imagino, y la cuestión de que, bueno, que la presencia americana para algunos habrá sido como una forma de neocolonialismo o legado colonial, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Y ahora ahora que me acuerdo, se atribuye en parte el incremento de actividades chinas en el mar de la China Meridional, que no se habían atrevido antes tanto, sí se habían enfrentado a fuerzas de Vietnam. No sé si Vietnam del Norte, sin duda, creo que también de Vietnam del Sur mientras existió, pero no había, digamos que, una política tan agresiva de posesionarse de las islotes o crear islotes artificiales sobre un arrecife que le echaban cemento, concreto y creaban una pista, una plataforma de helicópteros con cañones antiaéreos. Esa actitud tan agresiva china no se vio mientras estaban los americanos en las bases, pero cuando se retiran los americanos se atribuye ahora, se interpreta que para los chinos fue como decir carta blanca, se retiran los Estados Unidos, ahora nos toca a nosotros, porque nadie se nos va a poner, los países de la zona son muy débiles. O sea que la conclusión sería, mientras Estados Unidos tenía una fuerte presencia naval y aérea, no se atrevían a hacer más, sería el argumento. Claro, es una interpretación, porque podría ser que sobre todo Xi Jinping, pues él ha decidido tomar una actitud más fuerte, ¿no? Independientemente si hubiesen bases americanas o no, pero no se puede descartar que los chinos hayan respetado la presencia americana y al ver que ya no estaba, vamos a hacer lo que podamos, pues cojamos el pastel, ¿no? Y su perspectiva de la conversación que tuvo hoy Trump precisamente con Xi y que anunció que va a ir a China. El presidente Trump va a visitar la China. ¿Va a ser la China o Corea del Sur? Bueno, va por ahí, ¿no? Por el vecindario, por lo de TikTok, ¿no? Creo. Bueno, sí, habló con él sobre el tema de TikTok y escribió diciendo que iba a ir a China. O sea, el presidente Trump, obviamente, sí, quizás después dice otra cosa. Ir a la China, sí. Yo había visto un titular que iban a reunirse en Corea del Sur, pero como terreno neutral será. Bueno, en todo caso va por el vecindario y se va a reunir con Xi Jinping. Ahí veremos dónde realmente se reúne, pero sí, sería lógico que se reuniera en la China, ¿no? Eso sí, no le habrá gustado a Trump que no le hayan invitado, bueno, quizá mejor, ¿no? Al desfile ese de Pekín de la victoria de la Segunda Guerra,
porque allí la propaganda china lo pintaba como que si Mao tuvo que ver y fue decisivo en derrotar a los japoneses, cuando realmente no pintó nada en la derrota del Japón. Ahí quien pintó, como ustedes saben, fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos el que realmente derrotó a Japón en el Pacífico y en el frente occidental a Alemania. Claro, estaba la Unión Soviética del otro lado, pero bueno, veremos en qué queda eso. Sobre los drones esos de Venezuela, si quieres lo puedo comentar. Sí, me gustaría hablar, lo que sí es que entonces, en otro fin. episodio, como tú quieras. No, que hablarlo ahora, pero sí, quería, disculpe un segundo, que la pantalla se fue hacia atrás, mi enfoque. Sí. Lo último que quería plantearle sobre este tema, tiene o sea, Estados Unidos sí está reabriendo las rutas de las islas y los islotes que tenía hacia China. ¿Usted lo ve como algo real que Estados Unidos teme o piensa que va a haber una guerra con China? ¿O es realmente una forma de los dos, como China está haciendo unas inversiones en el Caribe y demás, puede hacer lo mismo? Bueno, yo lo que tenía entendido era que los republicanos, incluyendo el famoso politólogo Mearsheimer, de mucho prestigio, politólogo, digo, profesor, no catedrático en ciencias políticas, autor, ¿no?, en campo de las relaciones internacionales, etcétera, pues él y los republicanos han estado hablando de la amenaza sobre todo los seguidores de Trump, de la amenaza de la China, sobre todo, como que si Rusia no existiera, como que si Rusia no fuese una amenaza. Y hablando dando ese mensaje que hay que retirarse de Europa, que los europeos se encarguen de su defensa, porque la real amenaza es la China. Y dale con la China. Y ¿cómo se llamaba? Elbridge, se me escapa el apellido, pero el que redactó o el encargado de ese documento que se publicó, circuló en el Pentágono en febrero de este año, creo que fue, según las fuentes de noticias que leí, y que proponía una retirada estratégica, o sea, no contener ya a la China, no contener ya a Rusia, sino centrarse en el hemisferio occidental, o sea, en las Américas, para la defensa de la patria, del homeland y que no sé qué. Y ahí es donde yo diría que por eso es el despliegue de fuerzas en el Caribe, para darle credibilidad a ese documento, para decir que no es solamente algo escrito, sino que realmente están haciendo algo al respecto. Pero eso es un documento, porque el que redactó ese último documento de este año, según escuché, antes había escrito otra, ¿cómo decir? ¿Cómo se diría? El National Strategic Review, creo que es la revisión o el planteamiento estratégico de Estados Unidos en 2018, bajo la primera presidencia de Trump. Y en aquel entonces, según leí, el énfasis era la China, la amenaza china. O sea que ha habido un cambio, aparentemente, digo aparentemente porque si abren la base de Subic, entonces realmente no ignoran por completo una potencial amenaza china. Es que ya saben que Xi Jinping ha dicho que creo que para 2028, por allí, la China debe tener fuerzas o debe tener la capacidad para poder capturar, invadir a Taiwán, tomarla por la fuerza, de darse la orden para ello. No es que lo van a hacer, tengo entendido, sino que tenga las capacidades de todo, aérea, anfibia, naval, terrestre, terrestre sin duda, pero sobre todo aeronaval, para poder hacerlo. Creo que 2028 por allí. Entonces Estados Unidos está monitoreando eso, porque no le conviene que Taiwán caiga en manos de la China con toda su capacidad industrial, tecnológica, ¿no?, de microchips, el control del mercado, todo lo que causaría, ¿no?, una guerra para las cadenas de producción, de distribución, etcétera. Y claro, si la China ocupa a Taiwán o lo intenta,
te garantizo que cerraría el mar de la China Meridional por motivos de seguridad, porque está al sur de Taiwán. Incluso Taiwán ha estado reclamando islotes allí. O sea que eso sería una interrupción del tráfico aéreo, tráfico marítimo, mercantil. A Estados Unidos no le conviene eso. Y claro, hay otras islas en disputa. Ya habrán sabido de las islas que Japón llama Senkaku, Diaoyu, que son como de pescadores, pero están en aguas del mar de la China Oriental, East China Sea, mar de la China Oriental al norte de Taiwán. Creo que esas aguas también, aparte de pesca, son ricas en gas natural, porque creo que también el caso del mar de la China Meridional, creo que también tiene hidrocarburos, gas natural. O sea que habría ese interés adicional, ¿no?, de los chinos por querer controlar esas aguas. Entonces no creo que Estados Unidos baje la guardia, porque en ese caso la China tomará todo lo que pueda. Todo lo que pueda, no en el sentido que todo, como invadir las Filipinas, pero sí Taiwán y las islas en disputa que ellos reclaman como suyas, a costa del Japón y a costa de los países costeros, ¿no?, del mar de la China Meridional. Así que, bueno, veremos. No van a bajar la guardia, pero Jay, y con esto acabo, me preocupo este punto. Me preocupa que si Kellogg, el general enviado especial de Trump a Europa, dice a los europeos que se preparen para una presencia reducida de Estados Unidos, eso puede ser interpretado como una invitación por parte de Putin para intervenir. ¿Por qué lo digo? Porque una forma de intervenir puede ser violando el espacio aéreo de Estonia, por ejemplo, de Polonia, de Rumanía, pero también pueden intervenir en los territorios y poblaciones fronterizas de Letonia, Latvia en inglés, ¿no?, y Estonia, que son de mayoría rusa, porque son poblaciones que cuando los países bálticos formaban el distrito militar báltico, y creo que así se llamaba Baltic Military District, en tiempos de la Unión Soviética, los 3 países bálticos formaban un distrito militar en tiempos de la Unión Soviética. Y pues la gran base naval de la flota del mar Báltico, tengo entendido, si no me equivoco, estaba en Riga. Entonces, pues, y claro, ahora no sé, creo que también Königsberg, Kaliningrado era parte del distrito militar báltico, porque claro, los 3 países bálticos eran parte de la Unión Soviética. Entonces era una forma como, bueno, en incluir todo ese territorio. Pero si no, Kaliningrado no era parte de Königsberg, sí los 3 países bálticos. Entonces había personal naval, militar, que llevaban a sus familias a vivir allí, a las bases, ¿no?, y todas las instalaciones aeronavales y de tierra, fuerzas de tierra, y cae la Unión Soviética y mucha población se quedó. Ya las tropas soviéticas se retiraban, pero familias se quedaban, porque ahí tenían sus hogares, ¿no?, y todo, y en fin. Y una ciudad fronteriza con Rusia, en el norte de Estonia, es Narva. Narva, creo que solo el 5% son estonianos, más del 90% son rusos, y no todos los rusos son pro-Putin. Precisamente muchos le temen a la Rusia de Putin y prefieren vivir en la Unión Europea, que Estonia es de la Unión Europea. O preferían vivir en Ucrania, porque Ucrania es una democracia, diga lo que diga Putin y su propaganda, y Putin es una dictadura. Pero pueden agitar, pueden promover agentes provocadores, como pasó en el Donbass en 2014, cuando tras la anexión, la ocupación ilegal de Crimea por Putin, por los rusos, tras la revolución del Euromaidán en Kiev, agitaron, movilizaron a la gente, digamos que prorrusa del Donbass, y entonces hubo un alzamiento supuestamente armado de la gente local, pero claro, apoyada por la inteligencia rusa, etcétera. ¿Podría acaso ocurrir lo mismo en Narva y poblaciones? Y ahí se vería, los rusos invaden Narva. ¿Qué haría Trump? ¿Arriesgaría Nueva York o Mar-a-Lago a un ataque nuclear ruso por defender a la OTAN? Artículo 5, o diría no, eso no es nuestro problema.
¿Y ahí qué hace la OTAN? Combatirlos con fuerzas convencionales, que claro, pues no habría una guerra nuclear, al menos inicialmente, pero estallaría una guerra ya. Y claro, sería cuestión de tiempo hasta que hubiese una escalada nuclear. Lo que, por cierto, podría llevar, ante la falta de un cometido americano para defender Europa, que Alemania, lo impensable desde la Segunda Guerra Mundial, Hitler tuvo un programa de armas nucleares, que Alemania las busque, Polonia las busque, Ucrania las busque, las tuvo, eran soviéticas, las entregó, confiado que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Rusia y Yeltsin iban a respetar la integridad territorial, independencia, seguridad de Ucrania. Bueno, Yeltsin se murió, se retiró de la presidencia, vino Putin, pues ya no eran los tiempos de Yeltsin y sabemos lo que pasó. Así que una falta de compromiso, no compromiso, de cometido de Estados Unidos para la defensa de la OTAN puede tener consecuencias incluso insospechadas y eventualmente afectaría a Estados Unidos, porque no le conviene tampoco a Estados Unidos que los rusos con aliados, vamos a decir que los rusos piden el apoyo de los norcoreanos y lo impensable, piden el apoyo a los chinos. ¿Qué haría Estados Unidos? Buena pregunta, una gran pregunta. Profesor, gracias. Quiero hablar con usted también de Venezuela, así que aprovecho y le doy las gracias sobre el tema de lo que está pasando en Europa, con el tema específico de... Bueno, es que quería preguntarle sobre qué le habrá dicho Trump a Xi para negociar sobre el tema del petróleo en Rusia, porque... O sea, Xi y Trump hablaron y parte de la negociación o del diálogo fue supuestamente el ayudar en la guerra de Ucrania. Entonces, pues, bueno, pues sí, lo que está pidiendo Trump es que no le compre más petróleo. ¿Puede pasar eso? No, la China no va a hacer caso en eso. La China es muy sedienta, no voy a decir voraz, sedienta de hidrocarburos y respira el gas natural para vivir, su industria, su sistema eléctrico y pues consume petróleo para mantener su economía. Y teniendo, no olvidemos los acuerdos que firmaron Jay ahora recientemente para, ¿cómo se llama? Poder de Siberia, Power of Siberia. Creo que es un gasoducto, ¿no? Sí. Uno nuevo, porque había dos, el 1 y el 2. Este sería el segundo, me parece. Sí. Que traería gas, creo que sí, pasaría por la República de Altai, autónoma rusa, y de allí no sé si penetra Mongolia, va por Mongolia exterior, ¿no? La República Mongolia Independiente, y entra la China, ¿no? A lo cual, digo yo, probablemente no sería parte, pero se le podría unir un ramal, digo yo, ¿no? Con gas del Ártico. Sí, pero creo que la fuente de gas del Power of Siberia, Poder de Siberia 2, sería no gas ártico, sino de Siberia Oriental, por el lago Baikal, por allí, por esa zona más al norte, creo. Pero eso hay la ruta que está propuesta, por si acaso. Ah, pues sí, del Ártico, ¿ves? Mira, la península de Yamal, ¿ves? Al norte, por donde están los puntitos, por donde empiezan. Sí. Eso es Ártico. Mira, la isla de Nova Zemlya, al oeste de la península de Yamal, donde han sido las grandes pruebas nucleares atmosféricas de la Unión Soviética. Allí, la isla de Novaya Zemlya quiere decir nueva tierra. Así que sí, no creo que los chinos sacrifiquen eso. No creo, imagínate. Y ¿qué hará Trump? Pues ya ven, Trump, ¿acaso le ha impuesto sanciones nuevas a Rusia? Que le ha decepcionado mucho Putin, pero ahí queda la cosa. Y Trump quiere lo de TikTok, así que pues me imagino que los chinos también son buenos negociadores, digo yo, son buenos comerciantes. Claro, bueno, o sea, Trump quiere tener básicamente los medios de Estados Unidos a su disposición. Ya el hijo de Larry Ellison, que es el que va a comprar TikTok, el hijo de Larry Ellison ya compró CBS.
Así que va a tener CBS, Paramount en Estados Unidos, con David Ellison. Entonces Larry Ellison, TikTok. Entonces ABC, pues ya tiene muchas repetidoras que son bien conservadoras, que obviamente están Sinclair y Nexstar, que son las repetidoras más conservadoras que ellos tienen. Así que con eso logran, con Elon Musk, Twitter o X, más entonces ahora TikTok y CBS y ABC, pues van a tener básicamente el control de los medios la derecha. Oye, así que pues, habrá que hacer ya las grabaciones de TikTok tendrán que ser bailes al son de lo que dice Trump y no decir nada políticamente incorrecto, porque si no puedes perder la licencia. Profesor, sí, muchas gracias como siempre. Lo dialogamos porque las siempre cosas seguirán y ya saben, si quieren para otro tema en otro momento, pero medítenlo, porque Pakistán ha firmado un acuerdo de mutua defensa con Arabia Saudita, creo que después del ataque israelí a Qatar, y entonces, la cumbre esa que hubo en Qatar no tomaron ninguna medida al respecto de seguridad, pero ha habido ese acuerdo bilateral. Y antes de irme, se dice que la financiación del programa nuclear y el programa de armas nucleares y de misiles de Pakistán corrió a cargo de Arabia Saudita, que incluso se decía en la prensa, no un acuerdo secreto, que si Arabia Saudita requería de armas nucleares y las necesitaba de la repisa de la tienda, se lo podía pedir a Pakistán. Así que esto sería como hacer público aquello que quizá ya existía, pero como una advertencia a Israel, en el sentido ese que no traten de atacar a Arabia Saudita si alguna vez hay un motivo que considere Israel que lo tenga que hacer, ¿no? Lo que quiere decir que Mohammed bin Salman no confía ya tanto en Estados Unidos y tiene que hacer público esto. Lo dejamos para otro momento. No, al contrario. Lo grabamos entonces o lo hacemos inmediatamente. No se preocupe.